Hola chicos, hola chicas. Vamos a arrancar el tema de nuestro curso de transformación responsable haciendo algunas claridades sobre el contexto de lo que implica hablar de sostenibilidad. Es esa palabra y este marco conceptual y además en el que se han desarrollado un marco importante de metodologías que permiten evaluar qué tan sostenible en el tiempo es un determinado proceso. Así que lo primero que tenemos que entender es por qué, de dónde emerge esta necesidad de hablar de sostenibilidad. Y pues básicamente lo que tenemos que entender es que estamos frente a una crisis ambiental sin precedentes, una crisis que desde la academia, desde lo científico, desde la misma gestión pública de los territorios, ya se han dado cuenta que definitivamente tenemos unos excesos en el uso de recursos naturales que además de hacer uso por la demanda misma del mercado para satisfacer X, Y y Z demanda de productos, tenemos unos excedentes que son los residuos que se generan en estas producciones y en esta relación oferta-demanda, pero que la inadecuada gestión o el manejo de estos residuos han generado básicamente un deprimento, un deterioro a los entornos básicamente ecosistémicos o naturales. ¿Por qué? Porque estamos viendo solamente que esa relación de oferta y demanda dentro de un contexto de mercado, dentro de un contexto de dinámica económica, solamente nos está interesando la rentabilidad económica, es decir, que tengamos utilidad a corto plazo dentro de esta relación de oferta y demanda. Esta situación de solamente pensar en la rentabilidad económica, en tener un uso excesivo de los recursos naturales y además de que no podemos tener claridad sobre el manejo y la gestión adecuada de los residuos, están generando un impacto sobre el suelo, sobre el agua y sobre el aire, que básicamente deterioran todo la dinámica natural y el equilibrio ecosistémico de los entornos naturales que proveen servicios de abastecimiento, de soporte, culturales también, y que pues esto nos lleva a pensar que claramente estamos frente a una crisis ambiental. Esta crisis ambiental, por estos elementos que mencioné anteriormente, se pueden traer y los podemos sintetizar básicamente en que claramente tenemos un acelerado y un desorganizado crecimiento demográfico en la cantidad de habitantes que somos actualmente. Adicional a ello, pues claramente hay que también hablar que los hábitos de consumo pues no son los más responsables. En este sentido, como tenemos un crecimiento de la población, más bocas que alimentar, pues también tenemos que aumentar nuestras áreas de producción de alimentos y en consecuencia, porque estamos hablando de una gran masa de alimentos, pues tenemos que también buscar la capacidad instalada o de infraestructura para tener en consecuencia de esa gran cantidad de materia prima de origen biológico que viene del campo para producir alimentos, que nosotros lo podamos industrializar. Entonces va todo de la mano, el crecimiento de la población va de la mano de la producción de alimentos y en consecuencia de la industrialización de este sector. Este crecimiento lo podemos ver en esta pequeña gráfica en la cual se denota para el 2020 una población de 7,6 billones de personas y que ya la FAO nos dice que para el 2100 estaremos coexistiendo más de 11.000 personas. Esto implica mayor cantidad de alimentos, mayor infraestructura para procesar e industrializar nuestros alimentos. Y aún más, si nosotros sabemos y tenemos presente que por las condiciones edafoclimáticas que tenemos en la región de Latinoamérica, pues nos van a ser responsables aproximadamente de el doble de lo que estamos produciendo actualmente para el 2050. Entonces, ahí hay una necesidad inherente dentro de esta misma crisis ambiental que implica la producción de alimentos. Esta población pues, mundial en realidad pues, ha tenido un ascenso bastante grande
después de la revolución industrial y a partir de todas estas estrategias que buscaron de alguna u otra manera garantizar tener una esperanza de vida mucho más amplia, mucho más larga y que explotó básicamente en en esta gráfica que estamos viendo del punto uno al punto 2 en donde tenemos básicamente un crecimiento exponencial a partir de 1900 hacia adelante, eh, que claramente no tiene otro camino a ese crecimiento exponencial que actualmente estamos viviendo. Bueno, esta población, aquí tenemos una gráfica que nos muestra básicamente ese ascenso de la población mundial en la primera gráfica y pues cuáles son los principales o los más responsables territorios. Entonces tenemos aquí claramente que por continente Asia es el que claramente está eh, siendo principalmente responsable en términos de la gran cantidad de habitantes o de población en el mundo. Y que específicamente de Asia, pues tenemos a India y China, que son los países que de lejos, pues tienen la mayor cantidad de población en el mundo, que oscilan ya por encima de los 1.200, 1.300 millones de habitantes. Esta distribución, pues básicamente está muy demarcada por la región de Asia, principalmente, y pues hay una distribución muy homogénea, podríamos decirlo en general, de los rangos de edad, ¿no? Pero siempre pensemos que el principal, eh, digamos, el principal rango de edad, que es el más productivo, es de 25 a 59 años, que es donde más porción de población tenemos actualmente. Eso implica que tenemos capacidad para producir, pero al mismo tiempo para alimentar. Aquí tenemos otro mapa que nos muestra el tema de la población mundial eh, y que nos puede representar básicamente, y como ya lo mencionamos anteriormente, más del 60% de la población del mundo está concentrada en Asia, específicamente en China y en la India. Y las proyecciones, pues, no van a cambiar en realidad. Volvemos a hablar desde 1950, que es donde hay esa explosión demográfica, que tiene claramente un crecimiento exponencial que, siendo sincero, yo no veo hasta ahora estrategias realmente de impacto o que generen algún cambio sustancial o que influencien sobre el factor de crecimiento de la población, que es de esta manera exponencial. Estas son las proyecciones, es decir, en Asia, de nuevo, o sea, vamos a tener el lugar en donde más se va a generar la mayor cantidad de crecimiento de la población para el 2050 y por aquí en países de África donde también, pues claramente se va a aumentar esta población. Por aquí podemos observar, ahora si pensamos la población tanto en sexo masculino o femenino, y tendemos a revisar cómo se comporta a nivel mundial la población desde el 50 hasta el 2100, cómo se comporta en América Latina. Aquí claramente hay una explosión mucho más fuerte para el 2050 y para el 2100. Esas son las proyecciones que tenemos actualmente. Y en África, pues como nos podemos dar cuenta en las proyecciones, pues la explosión y la paridad entre hombre y mujer, pues va a ser bastante amplia. Aquí tenemos el comportamiento de Europa y si miramos específicamente a Colombia, pues tenemos una paridad de nuevo, un crecimiento bastante importante y un aumento en la esperanza de vida, atendiendo básicamente al tipo de edades que podrían llegar a componer esta población colombiana. ¿Listo? Ahora, el tema es cómo podríamos buscar la manera de solucionar o de reducir este impacto de esta variable que se llama población, ¿no? Por ahí hay un informe bastante interesante
que analiza básicamente el estado de la población mundial, nos dice, bueno, ¿cuál es el poder de decidir sobre los derechos reproductivos o la transición demográfica? ¿Sí? Porque creo que ya, en cierto modo, es necesario entender que estamos viviendo en el mismo territorio, que estamos coexistiendo en el mismo planeta y que esa disparidad y esa descontrolada dinámica reproductiva y demográfica en ciertos países, pues están afectando toda la dinámica a nivel mundial. Sin embargo, lo primero que deberíamos analizar es en dónde, ¿no? Y cuáles son esas consecuencias o esas tasas de fecundidad elevadas que hay en el mundo, de acuerdo a esta misma cantidad de datos que tenemos de crecimiento demográfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si analizáramos a África, podríamos decir que se han encontrado estudios que han demostrado que las mujeres que solamente completan estudios secundarios prefieren tener menos hijos que las que tienen o no han completado ni siquiera la formación primaria. Es decir, entre más estudios tiene la persona, menos hijos quiere tener. ¿Eso qué implica? Que en los países y en los continentes en donde el estudio no se está promoviendo, o si las personas no están llegando a un estudio o a un estatus académico mucho más alto, pues van a tender a tener mayor cantidad de hijos. Ahora, esta población mundial, pues hay que entenderla también no solamente o concentrada en continentes, sino que esa población no tiene una distribución homogénea en los territorios. Es totalmente centralizada o puntualizada, es decir, que se están generando grandes ciudades, se está metropolizando el mundo, es decir, se está creando grandes ciudades y unas concentraciones y conglomeraciones de personas que en términos de extracción y explotación de recursos para suplir estas necesidades en unos mismos territorios, pues están afectando esto que nosotros llamamos los ecosistemas estratégicos de producción de recursos. Si pensamos, bueno, ¿cómo es que se está metropolizando el mundo? Podríamos de alguna manera pensar que con este mapa de, de energía o de luz, o sí, de luz incandescente, de acuerdo a la misma producción de electricidad, en donde más vemos brillante el panorama es donde se está generando las grandes urbes o es donde se está conglomerando una gran cantidad de personas y en consecuencia se necesita energía para alimentar a las personas, para suplir X y Y necesidades que por ahí aparecen. Podríamos, por ejemplo, ponernos a analizar el crecimiento de las aglomeraciones urbanas a través del tiempo. Por ejemplo, si miramos desde el 70, cómo se empiezan a agrupar puntualmente, si vemos los puntos rojos, que es donde aparece por ahí una gran cantidad de personas en conglomeraciones de entre 10 o más de 10 millones de personas, y luego en el 90 empezamos a darnos cuenta que esa misma leyenda aparece en muchos más puntos rojos en diferentes lugares del mundo. Para el 2014 es aún más el número de colores o de concentración de número de habitantes que están haciendo estas conglomeraciones o aglomeraciones de grandes territorios urbanos. Así que es allí en donde se está supliendo la necesidad de una gran masa de personas en términos no solamente de alimentos, sino de energía y también de agua para todas las necesidades socioeconómicas que se requieren. En el 2030, pues este tema no va a cambiar, todo lo contrario, los puntos rojos van a ser mucho más frecuentes a lo largo y ancho del territorio del mundo y adicional, pues también su intensidad va a aumentar. Así que bueno, ya por ahí nos dimos cuenta que a nivel continente y revisando y analizando lo que pasa en Sudamérica, pues el contexto eh, pues no va a ser diferente a lo de todo el mundo.
su urbanización pues va a aumentar. En este sentido, si pensamos ahora en Latinoamérica, Brasil, que de lejos en realidad es el país que tiene más cantidad de habitantes, más de 200 millones de habitantes, pues es básicamente el que está pues dominando en términos demográficos lo que es Latinoamérica. Eh, Revisar también cómo se están concentrando y en qué lugares se están concentrando las poblaciones. Si vemos este gráfico de Latinoamérica, bueno, de las ciudades más importantes de Latinoamérica, pues tenemos a Sao Paulo, tenemos a Buenos Aires, tenemos a Río de Janeiro, o sea, dos ciudades brasileras, a Lima, Bogotá, Santiago, Porto Alegre, Brasilia y Medellín, las ciudades que tienen mayor cantidad de habitantes para Latinoamérica. Bueno, el gráfico anterior puntualizaba más la información de Sudamérica en realidad, porque por ahí se nos escaparía Ciudad de México, pero eso ya haría parte de Centroamérica. Ahora, hablando puntualmente de la población de Colombia, tenemos 5 grandes ciudades que están conglomerando eh, la población de Colombia, principalmente en Bogotá, de lejos en realidad, con más de 7 o 8 millones de habitantes, y luego está por ahí Medellín, ¿cierto? Pero también tenemos un crecimiento bastante importante que hay que considerar en Cali, Bucaramanga y Barranquilla, que son ciudades que están tomando una gran relevancia comercial. Aquí, pues básicamente les muestro el crecimiento exponencial que tendría Bogotá, ¿sí? Y recordemos, porque estamos hablando de población, ¿cierto? Porque esto está directamente relacionado con suplir necesidades de alimentos, suplir necesidades de recursos de agua o energía. Y todo eso compete, básicamente, logra o se logra más bien con la industrialización de procesos. Aquí estamos viendo espacialmente Bogotá, cómo está urbanizado comparado, por ejemplo, con Bucaramanga, ¿no? Entonces es bastante la concentración de urbanización que se está llevando a cabo en Bogotá. Todo esto para hablar básicamente de los límites planetarios, o sea, la cantidad de habitantes y el crecimiento demográfico ha planteado ya desde hace un tiempo con un profesor noruego que de nombre Johan Ropström, que existen unos límites ya claramente identificados, son los que estamos viendo en esta gráfica, como por ejemplo, componentes dentro de estos límites planetarios está el cambio climático, las nuevas entidades nuevas, el agotamiento de la estratosfera, la carga de aerosoles, la acidificación de los océanos, el ciclo biogeoquímico, el uso del agua dulce, el cambio en el sistema de las tierras y la integridad de la biosfera. Todo esto son límites que han establecido y que los que ya sobrepasaron, como por ejemplo el tema de la integridad de la biosfera, es decir, el tema de la biodiversidad, ya está siendo o está llegando a un punto de no retorno si pensamos en el deterioro de diferentes especies que denotan la dinámica de la biodiversidad. Por aquí también tenemos otro límite que ya ha sido sobrepasado, que según las modelaciones y las simulaciones son puntos de no retorno. Como por ejemplo el deterioro o la perturbación gigante sobre los ciclos del fósforo, del nitrógeno, ¿cierto? Que son fundamentales, por ejemplo, en el suelo para garantizar producción de alimentos. Entonces, estos están siendo supervisados, están siendo revisados constantemente para ver qué tanto podemos o no reversar algún tipo de, de límite del planeta que nos pueda llevar o nos pueda mejorar la dinámica frente a esa crisis ambiental. Y bueno, ¿quién es el generador? Pues por aquí hay un gráfico bastante interesante que se denomina Homo economicus,
y que plantea básicamente esa evolución, ¿cierto?, de la especie humana que se concentró básicamente en pensar en la rentabilidad económica únicamente y no en pensar también en su entorno que es el que garantiza esas comodidades o bueno, todo ese tipo de necesidades que tenemos o que creemos tener. Y bueno, ya que somos los directamente afectados frente a estas perturbaciones que han generado la crisis ambiental, ¿cierto? Pues también deberíamos ser los responsables de lograr esa transformación. O sea, somos el problema y también de alguna manera buscar la manera en que seamos la solución. Entonces, desde hace ya un tiempo, digamos que se ha venido hablando sobre estas consideraciones ambientales y en consecuencia, pues se han estado organizando diferentes instituciones, los países del mundo y han pensado a través de diferentes encuentros, aquí estoy resaltando solamente los más relevantes o las más conocidas, como lo es la conferencia de Estocolmo, entonces donde se empieza a hablar de la crisis ambiental, del que algo está pasando en el entorno natural. Luego está el informe de Brundtland, que ya se empieza a hablar de un futuro común, de que empecemos a pensar como ciudadanos del mundo y que entendamos que lo que está sucediendo en un lugar muy alejado puede estar en últimas generando algún tipo de afectación en un lugar muy cercano a nosotros. Entonces, pensar en un futuro común implica eso, ¿no? Que pensemos en que si queremos tener desarrollo de nuestras sociedades, tenemos que pensarlos todos en conjunto. ¿Listo? Estas cumbres al final, por ejemplo, la cumbre del 2022 de la cumbre de desarrollo sostenible planteó por ahí también esto que denominamos los objetivos del milenio, ¿no? Que eran 2015, 15 años por ahí para lograr algunos objetivos que luego se transformaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en lo que llamamos hoy en día ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que trataron de recoger todas estas inquietudes, todas estas incertidumbres sobre muchos de los temas que afectan y que son consecuencia de esa crisis ambiental para ver de qué manera podíamos responsabilizar y podíamos generar acciones voluntarias y en común entre las diferentes naciones, las más poderosas y las menos favorecidas, para que existiera básicamente una responsabilidad misma sobre el desarrollo que estaba llevando la sociedad. Entonces aparece este concepto de desarrollo sostenible, que ya empieza a considerar no solamente esa rentabilidad económica que por allá les mostré en el primer slash, sino que empieza a considerar también a las personas, es decir, no podemos generar simplemente rentabilidad económica en un proceso o una actividad productiva sin considerar qué está pasando con las personas del entorno. Se están generando más pobreza, están generando más hambruna, etcétera. También pensar en la prosperidad, que no solamente puede ser a partir de un factor productivo económico, sino que esa misma prosperidad pues tiene que reflejarse en todo su entorno, ¿cierto? Sus trabajadores, las personas o comunidades que están allegadas a la actividad económica, también en pensar en las alianzas, ¿no? En pensar, si lo focalizamos desde la industria, en ecosistemas empresariales y pues claramente pensar en el planeta, ¿no? Que es quien provee básicamente los insumos o los recursos, la materia prima inicial para cualquier tipo de actividad económica. Así que bueno, la definición de desarrollo sostenible, aparece en mucha bibliografía en realidad, plantea inicialmente que el desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. Por aquí hay otra definición que me gusta mucho más porque tiene unos pilares fundamentales. El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Subrayo estos dos elementos, necesidades presentes, o sea, la dinámica actual y la capacidad de las futuras generaciones. Es decir, si pensamos en un presente y en un futuro, estamos hablando que el concepto de desarrollo sostenible está pensado en una temporalidad, es decir, tiene necesariamente que tener un componente de tiempo, ¿sí? Entonces, yo no puedo tomar una fotografía sobre un proceso, sobre una dinámica o sobre un territorio y decir, es sostenible. No. La pregunta, o más bien la hipótesis clara sobre desarrollo sostenible sería, ¿es sostenible en el tiempo? Porque implica claramente la definición un componente de tiempo. No podemos solamente decir que somos actualmente sostenibles, porque vuelvo y digo, no es una fotografía solamente del presente, tiene que ser del futuro también. Entonces, hay muchos marcos conceptuales que encierran lo que es esto de desarrollo sostenible y varios autores han generado diferentes esquemas para poder representar la importancia de tres componentes principalmente. El sistema socioeconómico o lo económico, como aparece en esta primera esfera, el sistema sociocultural, que involucra también elementos eh, políticos o el componente social, y luego está el sistema biofísico o ese componente natural o el ecosistema, que soporta básicamente con el capital natural lo que son las necesidades sociales y por ende también las actividades económicas. Por aquí ya le empiezan a dar como más forma a estas esferas, ¿cierto? Y entonces tenemos que, claramente tenemos un componente medioambiental, ecológico o natural, como quieran llamar, luego un componente económico y un componente social. Y las interacciones entre estos componentes, si hablamos de la intersección de los tres, pues es donde debería estar lo que se llama desarrollo sostenible. ¿Listo? Allí, entre un equilibrio sistémico entre lo social, lo económico y lo ambiental de un determinado proceso o de una determinada industria o de un determinado territorio que involucra los elementos sociales, ambientales y económicos. Y para ello, digamos que actualmente, desde el 2015 hasta el 2030, como lo llaman la Agenda 2030, aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están aquí. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un inicio, parte de garantizar un hambre cero, de poner fin a la pobreza. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, se establecieron 17 objetivos, los cuales los países del mundo dijeron, bueno, me comprometo a mover esa brecha de desigualdad en todos estos objetivos. Cada uno se comprometió, cada uno de esos objetivos tiene unos principios, cada uno de estos objetivos tiene unas metas claramente definidas y que pues van a o no a, a, a repercutir sobre esto que estamos hablando de crisis ambiental. Entonces la sostenibilidad depende básicamente de todos y que lo que quiero que quede claro es que la sostenibilidad no es un evento actual únicamente, no es una fotografía del hoy, como estoy como industria, como persona o como sociedad, sino que implica el hecho de tener una responsabilidad temporal, es decir, de pensar hacia futuro. ¿Listo? Entonces tengo que tener presente unos objetivos y unas metas planificadas para ver cómo contribuyo a que ese estado actual perdure en el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Esto les quedará de tarea. Aquí hay otra organización de los objetivos que me gusta bastante porque le da un orden y una jerarquía. Dice, lo biosfero tiene 4 objetivos, que es lo asociado al clima, a la vida del mar, al agua, y básicamente dice, la biosfera es la que compone esa estructura del medio ambiente o ecológica o natural de la que se habla en el marco de desarrollo sostenible. Luego aparecen unos objetivos asociados a lo que es la sociedad.
toda la dinámica cultural, política, institucional y básicamente social. Y luego ya, por último, que si tenemos como base muy bien los recursos naturales de la biosfera y la sociedad organizada, pues la economía debería andar bastante bien. ¿Listo? Entonces, las preguntas las pueden dejar abajo en los comentarios. Lo que ustedes van a entender ahora con este ejercicio del taller número 1 es que ustedes van a hacer una exposición en máximo parejas, en donde van a hablarme sobre qué son los ODS, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuál es su importancia, y luego van a precisar sobre 2 objetivos que van muy relacionados con lo que su profesión les demanda, que es el objetivo número 9, que es sobre industria, innovación e infraestructura, y el objetivo de desarrollo sostenible número 12, que habla de producción y consumo responsable. Luego van a plantear cuál es la importancia y qué es una política pública. Y luego específicamente se van a ir a revisar la política pública de producción y consumo responsable en Colombia. ¿Listo? Tiene que ser una exposición de máximo 10 o 12 minutos donde se expongan estos temas claramente. Se va a calificar la presentación, la capacidad de argumentación y además de eso, pues el material que me presentan para soportar su presentación. Muy bien, hasta aquí entonces iría este espacio.